A pesar de que todo el mundo sabe que existe una fuerte tensión y división entre Rusia y Alemania, los que antes eran grandes aliados, sobre todo en el sector energético, aparentemente se están uniendo y en una situación bastante complicada para los aliados de Occidente. Y es que el Kremlin, escuchen bien esto, acaba de coincidir con Olaf Scholz, el canciller alemán, en que se necesita investigar a fondo lo que ha sucedido en el Nord Stream. Recordemos que precisamente Alemania es la que ha acusado directamente a un ciudadano ucraniano de ejecutar estos ataques. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a comentarlo. El Kremlin está de acuerdo con las declaraciones del canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, de que es necesario investigar a fondo el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream. Esto ha declarado a los periodistas el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. ¿Qué sucede? Scholz ha indicado que el ataque contra estos gasoductos debe ser investigado y sus autores llevados ante la justicia. Recordemos además, como hemos dicho hace un momento, que precisamente Alemania es el único país que ha mantenido las investigaciones. Todos los demás se retiraron misteriosamente y no dieron explicaciones, pero adicional a todo esto se señaló que habían indicios de que había precisamente un ciudadano ucraniano ejecutado parte de los ataques y no lo hizo solo. De hecho, hasta se lanzó una orden de captura dentro de la Unión Europea, una que no sirvió porque justo después de esto, vaya coincidencia, este ciudadano ucraniano regresó a su territorio, regresó a su país. Lo que ha aseverado, a pesar de todo esto, el vocero del Kremlin es que están totalmente de acuerdo con que el atentado terrorista, el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, debe ser investigado escrupulosamente, a pesar de los intentos desesperados de algunos estados vinculados con esta historia de enterrarla. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que esto suceda, porque lo que están haciendo es absolutamente de acuerdo con lo que está solicitando el canciller alemán. A mediados de agosto, los medios alemanes comunicaron que la Fiscalía Federal emitió en junio una orden de arresto contra el instructor de buceo ucraniano Vladimir Zeta, residente en Polonia y sospechoso de estar involucrado en el sabotaje contra los gasoductos. Más tarde trascendió que se trata de un tal Vladimir Zurabilov de Kiev, cuyos presuntos cómplices eran el matrimonio Svetlana y Yevgeny Uspensky. Sin embargo, lo que llamó la atención es que al menos Polonia le echó la culpa a los propios alemanes, diciendo que, oye, debieron emitir esta orden de captura mucho antes. Una orden de arresto de esta magnitud y de esta importancia debió ser avisada previamente. Y como no recibieron ningún tipo de aviso, pues simplemente pasaron por su territorio, llegaron a Ucrania y aquí no pasó absolutamente nada. Sin embargo, a pesar de todo esto, la propia administración alemana, y muy contraria a lo que han hecho todos sus aliados, sigue criticando y está manteniendo una investigación bastante contundente en contra de nuevo, como hemos dicho, los sabotajes contra el Nord Stream. De hecho, ha sido el único país de Occidente que ha decidido ir un poco más allá y calificar esto de un atentado terrorista. Pero si hablamos de la pugna geopolítica que se vive entre los países europeos y también obviamente Rusia, debemos comentar lo que está sucediendo en materia económica. Y es que la Unión Europea está afrontando problemas económicos por el rechazo a la energía rusa. Sí, la Unión Europea se está enfrentando a estos problemas en los últimos años, debido, entre otras cosas, al rechazo de la energía procedente de Rusia. Esto no lo digo yo, no lo dicen expertos, sino un informe sobre la competitividad de la Unión Europea, elaborado nada más y nada menos que por el ex primer ministro de Italia y ex jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Él, diciéndolo y parafraseándolo exactamente, ha dicho que Europa ha perdido repentinamente a su proveedor de energía más importante, Rusia. Europa ha desaprovechado en gran medida la resolución digital y las ganancias de productividad que trajo consigo. De nuevo, esto señala el documento. Otros motivos de los problemas de la economía europea son la competencia con China y el interés desplazado de Estados Unidos. Si Europa no consigue ser más productiva, tendremos que elegir. No podremos ser a la vez líder de nuevas tecnologías, faro de la transición climática y actor independiente en la escena mundial. No podremos financiar nuestro modelo social. Tendremos que reducir algunas de nuestras ambiciones, sino todas. Termina rezando un informe que de nuevo ha sido bastante doloroso de leer, sobre todo para los propios europeos. Según dice Draghi, si
si Europa deja de ofrecer a la población los valores fundamentales, prosperidad, igualdad, libertad, paz, democracia, en un entorno que sea sostenible y además garantías, perderá su razón de ser. Entre las medidas para mejorar, curiosamente, la competitividad del bloque comunitario, se propone reorientar radicalmente sus esfuerzos colectivos para reducir la brecha de innovación con Estados Unidos y China, especialmente en tecnologías avanzadas, y revisar y ajustar los planes para una transición verde. Draghi sostiene que la Unión Europea está entrando en un nuevo periodo a su historia en el que el crecimiento económico no se verá impulsado por el crecimiento de la población. Y esto es algo bastante preocupante. Ha terminado explicando que para el 2040 está previsto que la población activa se reduzca en casi 2 millones de trabajadores al año. Tendrán que confiar más en la productividad, porque simplemente la población ya no está ahí. Draghi también agrega que en Europa el crecimiento económico se ha ido ralentizando desde principios del siglo. La productividad ha ido disminuyendo y, según diversas medidas, la brecha del Producto Interno Bruto y los ingresos de la población ha ido creciendo entre Washington y Bruselas, mientras ellos se dan el lujo de imponer sanciones. Pero a todo este escenario que se vive precisamente en Europa, ha surgido una crisis muy importante que acaba de denunciar la Unión Europea y, de hecho, aunque algunos se han quedado callados, nace a raíz de una denuncia directa de la Organización de las Naciones Unidas. Y es que, aparentemente, los políticos y medios occidentales usan a los inmigrantes como chivos expiatorios. Las campañas electorales de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos han mostrado que ciertos políticos y medios de comunicación usan a los inmigrantes, refugiados y minorías como chivos expiatorios. Esto lo acaba de declarar el alto comisionado Volker Turk, que es el comisionado para los derechos humanos de la ONU. Él ha dicho que hay políticos apoyados por medios de comunicación que hacen de los inmigrantes, refugiados y minorías chivos expiatorios y que ellos lo han visto, por ejemplo, durante las campañas electorales de Austria, Francia, Alemania, Hungría, el Reino Unido y Estados Unidos, por contar solamente algunas. Lo que termina diciendo este alto representante de la ONU es que ellos sacan provecho de la zozobra y la desesperación de estas personas, asusando a unos contra otros en el afán de distraer la atención y provocar divisiones. Las historias terminan enseñando que las palabras llenas de odio también pueden provocar una reacción similar. De nuevo, esto es lo que ha afirmado en el acto inaugural del 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De hecho, él ha agregado palabras bastante fuertes, hablando primero de el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia que siguen estando arraigadas en las sociedades como una herencia del colonialismo y la subyugación. Él ha comentado que pese a que se han logrado ciertamente avances, tienen un carácter desigual e insuficiente. En muchos estados regionales están observando una incluso profundización de la desigualdad económica y social. De hecho, también se habló de una situación de regreso preocupante a la igualdad entre hombres y mujeres. De nuevo, él habla de una regresión. Y es que a pesar de algunos logros importantes, la sombra del patriarcado, como ha dicho el propio Turk, también aparece y se cierne sobre nosotros. Registran también una regresión preocupante en asuntos de igualdad que pensaron que se habían resuelto hace muchos años y simplemente no están sucediendo. Obviamente, en este caso, habla en específico de lo que sucede, por ejemplo, en Afganistán, donde, si bien es cierto, también se habla de una suerte de, ¿por qué no decirlo?, situación que tiene mucho que ver con Estados Unidos y esta tensión pues que se ha generado a raíz de la salida básicamente a ver que el sálvese quien pueda que se generó dentro de territorio de Afganistán y en general la crisis que se vive en este momento en Oriente Medio.